Hola, buenos días, bienvenidos a otro de estos videos que estoy presentando, que estoy haciendo precisamente para darles algunas guías y directrices de módulos y de subsecciones dentro de los módulos, ¿no? El día de hoy nos toca ver la cuestión de las coyunturas históricas, ¿no? Una vez que ya vimos el desarrollo y la consolidación estatal en cada uno de los tres, en cada una de las tres configuraciones políticas que conforman América del Norte, ahora es necesario ver estos eventos paradigmáticos que han tratado de cambiar un poco la trayectoria estatal hacia ese momento para establecer un nuevo camino, ¿no? Una nueva visión del pacto social, del pacto político y del pacto económico. En ese sentido, esta subsección nada más está dividido en dos casos muy concretos, ¿no? Que han sido las mayores coyunturas históricas que ha vivido la región, que es la Guerra Civil de los Estados Unidos de América y en el caso de México la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Por qué son importantes estos eventos? Porque son eventos que modifican el acuerdo inicial, en el caso de los Estados Unidos, o por ejemplo en el caso de México y la Revolución, que derrumban las instituciones políticas, económicas y sociales que hasta ese momento se habían erigido para construir un nuevo proyecto de nación, ¿no? En el caso de los Estados Unidos de América, como van a poder observar a través de la presentación y de las lecturas, pues básicamente esta coyuntura se debe a las tensiones existentes entre los estados del norte con un sistema capitalista más inclinado hacia la industria, hacia el desarrollo industrial, con los estados del sur, que en ese sentido, digamos, tienen un modo de producción que se asemeja más, utilizando la expresión de Marx, un modo de producción esclavista, ¿no? Que en ese sentido no permite dar una unificación al mercado doméstico y además tampoco permite el establecimiento de una industria nacional fuerte, ¿no? Estas dos tendencias van a chocar en algunos puntos importantes, como es el caso de Dred Scott, también, por ejemplo, con la creación del territorio de Kansas y Nebraska, que va a degenerar en el Bloody Kansas, que al final de cuentas va a ser uno de los grandes detonantes precisamente de este conflicto, ¿no? Que va a tener, digamos, como principal característica, pues la secesión de algunos estados del sur, empezando por Carolina, y la conformación de lo que entonces se va a denominar los Estados Confederados de América, ¿no? Que va a ser, de manera muy general, pues básicamente un símil de los Estados Unidos de América, sobre todo en materia constitucional, solamente enfatizando precisamente el esclavismo como el modo de producción o la institución peculiar, como se le conoce, precisamente de esa zona de los Estados Unidos de América, ¿no? Un estado, voy a hacer énfasis aquí, que no tiene reconocimiento en realidad de jure, ¿no? O sea, nadie reconoce como legítimo precisamente a los estados confederados del sur. Sin embargo, que sí va a tener un reconocimiento de facto, ¿no? Este reconocimiento va a ser el que le brinda el Reino Unido, que precisamente y en ese momento, debido al desarrollo industrial por el cual está pasando el imperio, pues necesita del tan ansiado algodón que le va a suministrar precisamente o que le van a suministrar los estados del sur de Estados Unidos, ¿no? Y pues bueno, entonces esa es la cuestión con la guerra civil y el proceso o la guerra de secesión, como se le conoce en los Estados Unidos de América, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de México, pues el proceso revolucionario sí va a ser un proceso que no solamente va a cambiar el acuerdo inicial, ¿no? En realidad lo que pasa es que se derrumba el hasta entonces Estado mexicano y a partir de ese momento se comienza a construir lo que se va a conocer después como el nuevo Estado mexicano, ¿no? Con una serie de características a las cuales no voy a hacer referencia ahorita porque esas son parte de lo que viene después, pero que le van a imprimir
un proceso completamente diferente a México, incluso en materia identitaria, que lo va a posicionar en otro plano completamente diferente a lo que hasta ese momento venía siendo el Estado mexicano independiente, ¿no? En ese sentido, entonces, la Revolución Mexicana va a ser un punto crítico de la historia del país, porque precisamente nos mete en una trayectoria dependiente completamente diferente, ¿no? Una trayectoria dependiente que va a tener sus últimas repercusiones hasta finales del siglo XIX, del siglo XX, perdón, y que, digamos, llega a su fin con la transición democrática, ¿no? En el caso de la guerra civil, les pongo ahí unos videos que son interesantes. Un video sobre la cuestión de Lincoln, por ejemplo, en torno a la guerra de secesión, un extracto de la película Pandillas de Nueva York, que se sitúa precisamente en ese momento histórico y que nos habla un poco de los problemas que enfrentó el gobierno de la Unión en torno a la conscripción obligatoria, ¿no? Y los enfrentamientos que se dan en ese sentido y en ese lugar específico en Nueva York, precisamente en contra de esta conscripción obligatoria, ¿va? Y pues bueno, en el caso de México, como ya les había hecho mención, les recomiendo mucho que chequen la película de La Casta Divina, que nos habla precisamente de esa transición en lo que hasta ese momento era una de las regiones más prósperas de México, que era la península de Yucatán, empujado esta prosperidad debido al Enequén y gracias a las haciendas enequeneras que crecieron ahí. Y nos va a retratar muy bien cuál es la situación precisamente de esta casta divina, como se les conocía a los hacendados enequeneros de Yucatán, en torno al proceso de cambio precisamente que se gesta con la Revolución Mexicana, ¿no? Y los conflictos que incluso vamos a encontrar actualmente en dicha región de México, en contra del gobierno central, ¿no? De manera muy breve y como dato cultural, por ejemplo, de ahí se desprende este término despectivo huache que utilizan en la península y que se refiere precisamente a todo lo que no es yucateco, ¿no? En ese sentido y en el contexto específico de este proceso, de esta transición entre el porfiriato y la revolución, el término huache se va a utilizar despectivamente para hacer referencia a las fuerzas del centro que venían a imponer a la península su visión particular de las instituciones políticas, de las instituciones económicas y de las instituciones sociales, ¿no? Bueno, eso sería todo por el día de hoy, por esta subsección, y nos vemos más adelante.